Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Nos queda todavía tela que cortar en este Hoy por Hoy de verano y esta semana vamos a ir completando nuestras listas. A esta hora, como cada lunes, recorremos la vida de algunos futbolistas que podríamos definir, de hecho así lo hemos hecho, como genios futbolistas malditos. Genios porque iban sobrados de talento, emocionaron con su juego, y malditos porque eran tipos, pues en fin, ¿cómo decirlo?, particulares, por un estilo de vida diferente que hizo que fueran admirados, pero también odiados. Tony Padilla, buenos días. Buenos días. Estamos siempre poniéndole música. Hoy, para nuestro último héroe, poeta maldito, ¿qué música vamos a poner? Vamos a con un temazo, años 90, Manchester, Stone Roses, Made of Stone. Los grupos más famosos de esa ola musical de inicios de los 90. Estamos en Inglaterra, de aquí salieron grupos muy famosos y en este caso un grupo muy amado en Manchester, que es la ciudad que nos va a ocupar buena parte de la historia de esta mañana. Sí, aunque nuestro protagonista maldito no nació en Manchester, pero conquistó y reinó en Manchester. Hoy toca hablar en Futbolistas Malditos de Eric Cantona, un francés que consiguió ser admirado, sí, en Inglaterra, y tiene mérito. No siempre son buenas las relaciones entre esos dos países. A mí me pilló de adolescente y iba al instituto con en la carpeta y que te ponías pues pegatinas y fotos, y me enganché a un anuncio que hizo una marca dedicado a Eric Cantona. Se veía la cara del futbolista y ponía 1966 fue un gran año para el fútbol inglés. 66, que es el año en que Inglaterra ganó el único mundial que tiene. Claro, pero el anuncio lo que ponía después era: ese año nació Eric Cantona. O sea, claro, incluso Nike dijo, bueno, hay muchos ingleses que si piensan en el 66 ya no piensan en el Mundial ganado, piensan en Eric Cantona, porque le dio muchas alegrías al Manchester United, que en ese momento ya era el club como más global, el primero que abrió oficina en Asia, el que tenía más aficionados en todo el mundo y claro, tenía pues un estandarte que era Eric Cantona. Es importante el contexto de esta historia. Vamos a entender cómo Cantona se convirtió en uno de los primeros ídolos globales en los años 90, aunque él, seguramente Tony, pues no quería. No, pero el contexto es muy importante, como decías, Astre, porque en el 92 nace la Premier League, la que aún se considera la mejor liga de fútbol del mundo. Antes era la First Division, y en el 92 los británicos se dan cuenta que la tienen que reformular, porque es una liga que se ha quedado muy, muy vieja, con una señal televisiva muy pobre, y lo cambian totalmente todo. Se inspiran en la producción televisiva y en el sistema de publicidad y de patrocinios de Estados Unidos, y le ponen mucho color, y sobre todo quieren que sea una liga positiva, porque los años 80 han sido muy duros en el fútbol británico, con tragedias donde han muerto muchas personas. La final de Heysel, obviamente, en Bruselas, con los hinchas de Liverpool, los 96 fallecidos en Hillsborough en unas semifinales de Copa, un incendio en el campo del Bradford, el fútbol inglés estaba maldito, las hinchadas estaban sancionadas, los clubes no podían participar en competiciones UEFA. Era muy importante una modernización. Además, un contexto también muy marcado por la violencia. En definitiva, la Premier apostó por un modelo deportivo relacionado, tú lo decías ahora, con el de Estados Unidos, más basado en el entretenimiento de las masas, el aumento de los pagos por derechos de televisión, una máquina de hacer dinero. Y claro, ¿qué hace falta? Pues jugadores buenos que eleven el nivel. Y aquí es cuando entra en acción nuestro protagonista de hoy, Eric Cantona, que era un jugadorazo. Lo era. De hecho, no es una casualidad que el mismo año que nace la Premier League, Sir Alex Ferguson, el entrenador del Manchester United, lo ficha procedente del Leeds United y lo convierte en el líder de su equipo. Pero había un problema. ¿Cuál? Que esta nueva Premier era como una competición muy agradable, mucho color, que simpática. Y Cantona ni quería ser simpático, ni quería ser agradable, ni quería ser el chico bueno. Él era un rebelde. Aquí hay que explicar cuál es el contexto, es decir, ¿de dónde sale Eric Cantona?
le venía ya un poquito de familia. Él es nacido en Marsella, pero se crió cerca, en una zona más rural, en una familia muy politizada, porque por una parte eran catalanes republicanos que habían escapado de la guerra civil, gente muy de izquierdas, que siempre le decían hay que maldecir a Franco, y por otra parte de la familia eran italianos que habían escapado de Mussolini, que decían lo mismo de Mussolini. Por tanto, era gente muy de izquierdas, gente que había perdido guerras, pero que le decían a las nuevas generaciones que no tenían que olvidar según qué valores. Ese punto rebelde yo creo que lo tuvo el joven Eric Cantona, que se puso a jugar a fútbol, le gustaba. Dicen que primero quería ser portero, como el padre, que había sido portero en un equipo amateur, pero bueno, destacó como buen delantero y lo fichó el Auxerre, que el Auxerre era un club muy particular porque es una población relativamente pequeña, pero había un tipo llamado Giroud que consiguió que este equipo de tercera división fuese subiendo categorías. En su momento incluso llegaron a ganar la liga, pero en los años 80 ya llega a primera división porque este tipo Giroud, cuando veía talento, lo descubría antes que todos, ¿no? Y por eso fichó a Eric Cantona, que empieza a debutar en primera división con 18 años y la gente queda muy impactada. Un delantero alto, aparentemente poco elegante, que tiene el mismo ritmo de marcar goles que de ver tarjetas. Era ángel y demonio. Qué bueno que era, pero lo protestaba todo y acababa expulsado muchas veces. El Auxerre lo vendió al Marsella. Siendo marsellés tenía sentido de alguna manera que llegara al Olympique de Lyon. Estamos hablando de finales ya de los 90, cuando el Olympique de Marsella aspiraba a ganar la Champions. La pregunta es si la cosa funciona o no funciona. No acabó de funcionar, pese a que parecía el negocio perfecto. El nuevo genio del fútbol, el nuevo enfant terrible del fútbol francés es marsellés, el Olympique de Marsella quiere ser campeón de Europa, tiene que funcionar. El problema es que Cantona, como decíamos, era muy rebelde, empezó a jugar bastante bien, pero en esa época lo convocan una vez para la selección, pero el seleccionador de la época lo va dejando fuera porque no se fía de su carácter y él en una conferencia de prensa, cuando le preguntan por su ausencia en una convocatoria, no tiene otra idea que llamar al seleccionador saco de mierda. Vaya por Dios. Claro, eso ya no empezó a gustar. Entonces en Marsella ya vieron que la cosa era problemática, se pelean entrenos, lo ceden al Montpellier a ver si se calma. En vez de calmarse, todo lo contrario, se pelea con compañeros en el entreno. Hay una vez en que lo expulsan y se saca y pilla el balón y se lo tira a la cara del árbitro. Claro, era tremendo. Con una afición, entonces ya veo, por lanzar cosas a los demás. Y esa sanción supongo que debió ser ejemplar. Le quedan 2 meses, entonces, claro, le dan la oportunidad de defenderse delante de un jurado de la Federación Francesa de Fútbol y en vez de defenderse, él dice que los jueces que tiene delante son idiotas. Así que le redoblan la apuesta 4 meses y aquí desaparece. Hay un momento, está sancionado, la gente no sabe dónde está y de repente, en una época, obviamente sin internet, aparecen noticias de que está en Inglaterra a prueba en un equipo llamado Sheffield Wednesday y aprovechando un tema legal se da cuenta que se podía jugar en Inglaterra, lo acaba fichando Leeds United. Y no solo eso, se va a Inglaterra, ficha en el Leeds y gana la Liga, siendo el mejor jugador de la última edición de la First Division antes del nacimiento de la Premier. Por eso lo ficha el Manchester United en un momento en que el club está necesitado de ídolos, porque el Manchester United lleva 26 años sin ganar la Liga. Ferguson entiende que este tipo es muy particular, modifica su posición en el terreno de juego, pero sobre todo cree que encontrar la forma de dialogar con este genio maldito y crea una conexión muy bonita. Es aquí donde aparece un personaje crucial en esta historia, que es Sir Alex Ferguson, que en vez de tratar a Cantona como un criminal, saca su mejor versión, trata de hablar con él, pidiendo, incluso le reclama, oye, tú tienes que ser el líder de este equipo, y esto lo contaba a sí mismo el propio Cantona. Fue una gran experiencia, fue un gran entrenador. Intentaba dar confianza a cada persona basándose en su personalidad. No era de esos entrenadores que los trata a todos igual y actúa como un dictador. Él nos dio libertad, también dentro del terreno de juego. Y entendía mucho de fútbol. Dentro del terreno de juego encontramos la libertad. Por tanto, aquí tenemos este infante terrible, como decía Tony, que encuentra a Ferguson y parece que doma un poco este carácter. Cantona, que no solo se estaba convirtiendo en un icono, en una gran imagen por aquello de la rebeldía, también lo imaginarán, lo recordarán ese detalle estético, ese cuello de la camiseta levantado que hemos visto todos en miles de anuncios, en miles de referencias. Todo va bien hasta, Tony, ese día de 1995. Un 25 de enero del 95 en Selhurst Park, el campo del Crystal Palace. Manchester United, líder en la liga, visita este campo en el sur de Londres, pero Cantona se pelea, le sacan la roja y cuando va hacia la caseta, de la grada baja un tipo con una chaqueta de cuero, lo empieza a increpar y Cantona oye lo que le está diciendo. Y le está diciendo, vuelve a casa, bastardo de mierda, fuera de aquí, francés de mierda.
This is outrageous, ¿no? Es la narración de lo que pasó, porque ¿qué pasó? Que Cantona, cuando escucha los insultos, no se lo piensa y le lanza una patada de kung fu, una patada voladora al aficionado del Crystal Palace, y no solo eso, luego le da 2 o 3 puñetazos, se empiezan a pegar, lo tienen que separar, aparece la policía, y claro, fue un escándalo que provocó que inicialmente castigan a Eric Cantona con varios meses sin poder jugar a fútbol, pero también lo castigan a tener que pasar una semana en la cárcel. Aunque no llegó a entrar en la cárcel, ¿no? Se libra porque lo conmuta por trabajo comunitario. En Manchester United, avergonzado, lo aparta, lo castiga también sin cobrar. Y claro, está en un momento muy bajo Cantona, pero poco a poco la opinión pública empezará a virar un poquito a su favor cuando se descubre que el aficionado agredido era un tipo que militaba en grupos de extrema derecha, era un tipo con muchos problemas, que tenía antecedentes penales, que había agredido personas por su raza. Cuando en el juicio llaman al tipo delante del juez, pierde el control, pega a un policía, pega a un periodista, entonces empieza a caer muy mal el aficionado del Crystal Palace. Eso hace que poco a poco la gente diga, pero ¿qué culpa tiene Cantona? ¿Se defendió? Bueno, no sé, quizás tenía razón, ¿no? Ahí es cuando él organiza una rueda de prensa en que la gente piensa, bueno, ahora Cantona va a dar sus explicaciones y nos va a contar su versión. Y la rueda de prensa solamente dijo una frase, esta. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. La crítica de Cantona dice: cuando las gaviotas siguen un pesquero es porque saben que se lanzarán sardinas al mar. Es una forma de denunciar a la prensa sensacionalista que le seguía. Sí, esta frase es mítica, ¿no? Yo la iba pronunciando de joven, pero claro, la prensa se quedó como, oye, tenemos muchas preguntas. Él dijo esto, se levantó, se fue demostrando que él no tenía que dar explicaciones. Pero lo cierto es que recibe una sanción de 6 meses sin poder jugar. En ese periodo de tiempo, Manchester United pierde la Liga y pierde la final de Copa contra el Everton. Él lo pasa muy mal, hasta el punto de decir, en Inglaterra no me quieren, lo mejor es que me vuelva a Francia, me vaya a Alemania, liberadme el contrato. Y Sir Alex Ferguson lo convence, le dice, oye, quédate porque la afición te quiere, la ciudad de Manchester te quiere. Sé que estás enfadado con la federación, con mucha gente, pero no hay mejor forma de cerrar bocas que volver al terreno de juego y ser el mejor. Lo convence y ese verano del 95, Cantona anuncia que saldrá en un anuncio de la marca que le pagaba, que era Nike, pidiendo perdón. Y así fue. El año pasado, en un partido ganado 5-0, solo marqué un gol. Contra el Newcastle disparé cerca del poste y en Wembley no conseguí marcar un hat-trick. Este comportamiento no es aceptable y prometo no cometer estos errores de nuevo. O sea, él por la patada no pide perdón. No, claro, hicieron una campaña de publicidad de Cantona pedirá perdón y empieza a pedir perdón porque no marca un hat-trick, porque no marque suficientes goles, diciendo voy a volver más fuerte que nunca. Y así fue. La sanción finaliza en octubre del 95 en un partido además contra el gran rival de Manchester United, que es el Liverpool, y ese día se repartieron 60.000 banderas francesas. Es increíble este dato, lo de las 60.000 banderas francesas en Manchester es increíble. Con la cara de Cantona en medio, y de repente era como si Napoleón hubiese ganado un Waterloo y hubiese conquistado el Reino Unido, con 60.000 ingleses cantando la marsellesa con la bandera francesa para dar la bienvenida al rey, ¿no? Fue un retorno triunfante, marca un gol en ese partido y esa temporada Man United gana la Liga y gana la Copa. Él se retira en el 97, tenía 31 años y se retira, Tony, para que la gente no pueda ver su decadencia. Sí, y creo que fue muy, muy coherente por su parte, vio que el fútbol cada vez era más rápido, se retira en el momento en que está llegando una nueva generación de genios en Manchester United, Beckham y compañía, y además tenía una vida interior muy rica y tenía muchas cosas por hacer, porque él quería ser actor y empieza a participar en obras de teatro en Francia, pero también en muchas películas, hasta el punto que participó en algunas películas de Ken Loach, el mítico director de cine británico, y una de ellas es Looking for Eric, que es un relato sobre lo duro que era ser obrero en ese Reino Unido de finales de los 80 y de los 90, y son unos obreros que su ídolo es Eric Cantona, y acaba apareciendo. Ha sido actor de teatro, ha creado fundaciones, ha dirigido documentales sobre futbolistas que han sido rebeldes como él, como Sócrates, por ejemplo, como Cristiano Lucarelli. Ha participado en muchos partidos y en muchos meetings contra el auge de la extrema derecha en Francia. No se calla, sigue siendo el mismo, sigue siendo un rebelde. Eric Cantona, el último de nuestra serie de futbolistas malditos. Y ahora lo que toca, Tony, es tu último calvario, ¿eh? Bueno, estamos listos. Recordemos que para este test, que es el test final de Tony Badilla, él no tiene ni idea de lo que le vamos a preguntar. La semana pasada fueron las mejores parejas en la historia del fútbol. Hoy
te vamos a preguntar por cuál es la mejor celebración en el mundo del fútbol. Ufa. Mejor Vale. gesto para celebrar un gol, para celebrar una victoria. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a empezar. ¿El robot de Peter Crouch o Balotelli con la camiseta de Why Always Me? Balotelli con la camiseta. Bueno, Balotelli con la camiseta o Aubameyang y Reus con máscaras de Batman y Robin. Esta fue muy comentada también. Sí, pero me quedo con Super Mario Balotelli su camiseta. Balotelli la camiseta o las volteretas de Hugo Sánchez. ¡Ay, amigo! Bueno, es que las volteretas son muy míticas, Claro. icónicas, las volteretas. Vale, nos quedamos con las Que no volteretas. las puedo hacer yo, ¿eh? No, las volteretas de Hugo Sánchez o el selfie de Totti con la grada de la Roma. Tú sabes que Totti es mi debilidad, así que Francesco. Vale, Francesco Totti o... Es que esta me lleva a mi infancia. Maciño, Bebeto y Romario haciendo el gesto de acunar a un bebé. Que fue increíble, pero me sigo quedando con Francesco Totti. Vale, ese selfie de Totti o Raúl mandando callar al Camp Nou. Fue muy mítica, pero una selfie es más positiva que hacer callar. Vamos a ser positivos, sigo Vale. con Totti. Totti o las maracas de Ronaldinho, ese gesto de surfero con la mano. ¡Oh, qué buena era esa! Sí. ¡Oh, qué complicado, Sastre! ¿Por qué me haces esto? Ah, bueno. ¡Dios! Pues lo que queda todavía. Me sigo quedando con el selfie. Venga, Totti o Messi enseñando el dorsal de su camiseta al Bernabéu. No, aquí es que me voy con Messi. Vale, y entonces pues tú tendrás que elegir, querido. ¿Messi o el... Es que no sé cómo se pronuncia... ¡Su! De Cristiano Ronaldo. ¡Siu! De Cristiano Ronaldo. O sea, el guión tenía que acabar entre Messi y Cristiano. Gran debate, ¿no? Hemos hecho toda esta sección para acabar aquí. Wow, bueno, a ver. Es curioso, yo soy de Messi, pero Sí. creo que la celebración más icónica es el Siu, ¿no? Muy Es una bien. de las pocas cosas en que yo Ah, creo no, que ya está. Cristiano Esto es no hay que mejor. argumentarlo, ya lo sabes. Esto, ahora, has escogido Pues el Cristiano sí. Ronaldo para acabar tu sección. Tú verás porque esto te va a perseguir. Tony Padilla, muchas gracias un verano más. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.